Gracias, Katy. Con nosotros el abogado Ernesto Cedeño y está aquí para hablar de varios temas de actualidad. Primero, una denuncia penal contra el diputado Roberto Ayala por ese langostino legislativo que hace poco se quiso introducir en la Asamblea de Diputados. ¿Qué hay de la planilla 080 con su experiencia trabajando en la Contraloría y declina sus aspiraciones por la vía independiente? Bienvenido a Next Noticias, doctor Cedeño, es un gusto que nos acompañe. Empecemos por esa denuncia que usted va a poner en pocos minutos contra el diputado Roberto Ayala. ¿Por qué ha sido inconstitucional esto que ha hecho además? Buenos días, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Mira, yo creo que uno debe actuar, salir de la lírica de las redes sociales si corresponde al hecho. Yo analicé el caso del diputado Ayala y en eso sí tengo que darle una caricia positiva a Yanivel Ábrego porque me dio de manera transparente las actas autenticadas que necesitaba para presentarlo. Pero descubro algo, apreciada Lupe, en el sentido de que él tan solamente no fue la persona que lo presentó. En el acta que me dio el secretario general manifiesta Roberto Ayala y otros diputados, pero como no me los lista, específicamente la denuncia va contra el listado. Por razones que desconozco, el secretario general no quiso poner los nombres de los otros, por decirlo así, camaroneros. En el 2015 yo presenté una demanda contra la ley Carcelazo y la Corte Suprema de Justicia en plena dijo que los camarones legislativos, que no son nada más que introducción de materia novedosa y extraña a los temas debatidos en primer debate, son inconstitucionales. En tal sentido, el proponente, el diputado Roberto Ayala, no podía manifestar de que lo hacía porque era función del diputado de introducir novedades en segundo debate. No, desde el 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, yo fui uno de los demandantes, declaró que es inconstitucional. En tal sentido, si viola la Constitución, él se rehusó a jugar su papel de acuerdo a lo que determinaba el artículo 148 del régimen orgánico del reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados, que te dice que los diputados no pueden introducir material extraño a lo debatido en primer y segundo, en primer debate. No tenía nada que ver con... Por eso que es lo que nosotros llamamos camarón, tú le llamas langostino, etcétera, etcétera. Es inconstitucional y violentó su disposición constitucional y legal de actuar. Él debía haber honrado las normas y me parece a mí, apreciada Lupe y ciudadanos, que la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de investigar si corresponde a este diputado. No se puede violar la Constitución poniendo en riesgo nuestra imagen como nación porque se podrá lucubrar de que en Panamá se violenta la seguridad jurídica. Y lo que nosotros queremos es que la economía surja y una buena oportunidad para que esto ocurra es que hayan inversionistas. Que hablamos de inversores de la criptomoneda, tú lo acabas de escuchar, pero ¿cómo uno puede invertir en Panamá si salen diputados violando la Constitución, poniendo en agua lo que es la seguridad jurídica, tratando de destruir un contrato que... Hay vías jurídicas para tratar de enervar los efectos de un contrato, acciones de inconstitucionalidad en la Corte, pero tú no puedes osar, al violar la Constitución, introducir documentos o material extraño para tratar de poner en agua la seguridad jurídica. Por supuesto, también. Y tu autoridad como tal. Ahora, varias cosas. Primero, importante conocer quiénes más integran esa lista de diputados. No me lo quisieron decir porque dice... ¿Quién no se lo permitió, que permitieron que esto ocurriera? Es que lo que sucede es que fue el secretario general me certificó y dice, porque me dio las actas auténticas, pero en las actas solamente dice Roberto Ábrego, Roberto Ayala, corrijo, Ayala, y otros diputados, pero solamente me mencionó. Cuando es así y otros diputados, quiere decir que el proponente es Ayala y los otros se adhirieron. Pero se me hubiera listado en el acta el nombre de los otros diputados, lo incluyo en la denuncia, pero como... Pero Frank Weaver tiene también responsabilidad, ¿no? Por no haber leído el procedimiento. ¿Tiene algún grado? No, él no leyó, él no sé qué es lo que hizo y hasta ahora yo estoy descifrando qué tipo de lenguaje utilizó el secretario general, porque eso de que es una jeringonza es válido incorrecta. Que se quiera modificar el proceso para que se tenga que leer la propuesta final, que fue lo que dijo Yanivel Ábrego, porque es que eso dio pie precisamente. Lo que pasa es que jurídicamente el régimen orgánico del reglamento interno de la Asamblea permite y lo propuso, mira, ¿tú sabes quién lo propuso? Que no se lo diera, Pedrol, ¿sí? Usted, Pedrol. Porque yo leí todas las... esperar que se lean todo esto. Porque si se hubieran leído todas las propuestas, de repente alguien hubiese visto la luz. Quedó al descubierto que los diputados no leen siquiera lo que... pero si cobran su salario, éxito, si cobran el billete y dentro de la partida 30,000, etcétera, etcétera. No se puede escapar ninguno. Ninguno, para mí no hay excusa para ninguno, pero el fundamental, el camaronero, a mi juicio, por decirlo así, el que introdujo material extraño, sí debe hacerle frente a la justicia, en mi opinión, y veremos cuál es la opinión de la Corte Suprema de Justicia con mucho respeto. Sigamos hablando de los padres de la patria, planilla 080.
Mira, yo tengo que hacer una distinción entre la partida 080 y la partida 172. La partida 080 antes estaba fortalecida por $4,000 que servía para el material de apoyo del honorable diputado. Por ejemplo, la secretaria, el asistente, tú sumabas y 4,000 se veía excelente porque tú tengas tu material de apoyo para trabajar. Un asesor de pronto para las leyes. Para las leyes, 4,000 suficiente. Bien, ascendió a 30,000. Tú sabes que con respecto a la inconstitucionalidad de los donativos, tú sabes que los diputados fuman debajo del agua. ¿Dónde hay el botín? Entonces se descubrió la 080 aumentar a 30,000 y muchos han utilizado este tipo de partida para poner gente que de repente no se sabe cuál es la función, promotores. Ya yo le pedí al Contralor el viernes que no refrendara el objeto de gasto de los promotores porque no tiene sustento constitucional, porque en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los donativos y subsidios que manejaban los diputados, la Corte dijo, si hay instituciones habilitadas para ejercer diversas actividades, son ellas las que la pueden ejercer. Mire usted, Lupe y ciudadano, los promotores deportivos, ¿dónde debieran trabajar? En Pandeporte, apreciada Lupe, culturales en INAC, si son promotores comunales en los gobiernos locales, no hay sustento constitucional y se lo dijo al señor Contralor, que no lo refrendará ahora. ¿Qué es la partida 080? La partida 080 está habilitada supuestamente para fortalecer el equipo de trabajo del honorable diputado, pero no es justificable. Dicen que hay diputados que tienen hasta 49 personas, ¿podrá ser esto cierto? Vimos, por ejemplo, la de la diputada independiente Ana Matilde Gómez, tiene unos 10 bastante remunerados, pero realmente un diputado necesita... A mi juicio, no, tú no requieres ni un promotor porque no es la función de un diputado. ¿Qué están haciendo estas personas que están al servicio? Por eso que la Contraloría... Hay un error, creen que están haciendo un audito. La Contraloría no está haciendo audito la 080, está haciendo una fiscalización concomitante. Son dos cosas diferentes. La fiscalización concomitante lo hace la Dirección de Fiscalización. Los fiscalizadores refrendaron esos contratos y entonces están haciendo aleatoriamente. No es que van a ver los miles y miles de contratos para ver quién se ajusta a su procedimiento o si honra lo que es el objeto de gasto y el contrato. No, aleatoriamente para ver si las funciones se dieron. Ojalá que en esa fiscalización concomitante sirva para ser un insumo para la auditoría. ¿Qué es la auditoría? Cuando hay auditoría, tú investigas todo lo que se dio, cómo se dio y vas a campo a ver esa persona y a conversar si ejecutaron su trabajo. Me queda claro, porque sé que ya esto se lo he preguntado, pero me gustaría que la audiencia lo supiera nuevamente. Si hubiese sido una auditoría y habría ahí un grado de responsabilidad para los diputados por contratar a alguien que probablemente no esté ejerciendo sus funciones o que no sea necesario, un dinero que se pagó y no lo recibió, si saliera alguna eventualidad, no estoy diciendo que la haya, o alguna botella, como le decimos en buen panameño. Todo bonito, pero tú sabes que tú y yo pensamos... Bueno, tiene responsabilidad el Contralor que refrendó el contrato, eso es lo que yo voy, porque entonces ¿cómo refrenda algo que no está bien? Hasta el último día de la existencia y que en paz descanse, Gioconda de Bianchini estaba sujeta a investigación porque precisamente el que refrenda es responsable, pero el Contralor no refrendó eso. ¿Quién lo? Pero la Contraloría. Los fiscalizadores, por supuesto que la Contraloría, por desconcentración, los fiscalizadores refrendaron todo ese tipo de gastos y planillas. Si surge algún nombre de algún diputado, es deber de la Contraloría mandar el caso a la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural. Y nosotros pensamos, han salido investigaciones que personas que le incluían y no sabían que estaban incluidas en la planilla. Hay personas que parece que la parentela estaba en la planilla, entonces ya uno empieza a sumar qué botín de los honorables diputados, que ya no tienen los donativos y subsidios, pero se incorporan en la 080 y te pongo la diferencia de la 172. ¿Qué es la 172? Es la partida que maneja a prudente arbitrio el presidente o la presidenta de la Asamblea. Y me consta que cuando yo fui asesor de la Contraloría, me tocaba a veces avalar todo ese tipo de contratos. Mira, y son montañas de contratos. Entonces, los diputados, ¿qué hacen? Le piden a la presidenta de la Asamblea, no estamos hablando de la 080, que en principio, entre comillas, es el personal de trabajo. Pueden ser activistas, trabajadores, como usted le llame, y que deben justificar esos trabajos. Olvidemos esos activistas o la estructura jurídica del diputado. La 172 es más amplia y si yo quiero un contrato de servicios profesionales por 6 meses, me meto allí. Pero en la 080 ya es una ligación directa con el diputado. La 172 son contratos formales que lo firma el presidente y son millonarios. Es decir, el diputado que ya no monta, ya no tiene contacto con los donativos y subsidios, porque, mira, ellos son bien inteligentes y ellos aprueban el presupuesto. No hemos ni abierto la tapa de la 172. Y abastecieron económicamente 2 partidas. La 080, que es administrada por el MES, el Quantum Económico, a beneficio del diputado y su personal de trabajo,
y la 172, que toda la responsabilidad de la 172 quien ostente el cargo de presidente. Yo no sé si esa es la razón de que muchos diputados quieren ser presidente, porque se maneja un gran billete debidamente refrendado por la Contraloría a través de la Dirección de Fiscalización. Es así. Ojalá, apreciada Lupe y ciudadanos, pudiéramos saber todo el listado de los contratados en la 172 y de los 080 para analizar, y de repente a lo mejor hay un familiar tuyo que han incluido, un familiar mío que ni siquiera sabe que lo incluyeron, oye, pero aparece el nombre. Como que al parecer una bocatoreña dice que vende tamales y estaba ganando un billete virtual, tipo criptomoneda, y lo que hacía era tamales. Entonces hay cosas. Oiga, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Tenemos que finalizar, pero no me puedo ir sin consultarlo. Usted ha declinado sus aspiraciones por la presidencia, por la vía independiente, arrancó con mucho entusiasmo. ¿Qué pasó en el camino? Mira, yo cuando me metí en este avatar, yo pensé lógicamente que iba a ser difícil, pero trataba de solidificar el aspecto financiero que me pudiera llegar avante entre los tres. Después una serie de análisis consideré que no tenía la solidez económica y tenía que tomar una decisión. O vendía todo lo que tenía para ubicarlo en la campaña y abandonar, por decirlo así, mi papel de padre o pater familia económicamente para someterme a un proceso que no me garantizaba, si quedaba entre los tres, tener el quantum económico para la campaña final. Y yo decía, con el equipo pensamos, no es el momento, yo creo que tengo que hacerle frente, no pude levantar económicamente el sustento adecuado para poder permanecer, y respeto a los que están en ese menester y ojalá puedan llegar, pero yo tuve que hacer un alto porque lógicamente no podía poner en ascua lo que es el beneficio familiar y económico por tratarme. Hubo personas que me dijeron, pero bueno, me daban a entender, vende cosas, hipoteca, tus ahorros, pero ¿qué? Pues esto no es un asunto que yo voy a buscar. Esto no es un negocio donde yo voy a tener réditos al final y voy a ver cómo logro conseguir lo que invertí. Es un asunto ciudadano. Entonces decidí que no es el momento, no es la oportunidad, y ojalá pues pudieran los tres. Meramente económica la dificultad para recoger firmas. Porque lógicamente porque eso sustenta económicamente, te sustenta un equipo de trabajo. Tú puedes tener muchos activistas, aunque sean gratuitos, esa gente que da el alimento. Entonces, si sacas una vez y sacas dos veces y tú piensas, bueno, entonces yo tengo un hijo que tiene 11 años, espera, a estas alturas, hay un principio bíblico que yo aplico, apreciada Lupe, ¿sabes? Que yo en principio bíblico, en mi norma de conducta dice, ¿quién que se va a presentar a un contrario, con un enemigo, un ejército, no calcula que si con la cantidad de soldados que tú tienes se puede enfrentar a su enemigo? Y si tú crees que no te puede enfrentar, tú haces acuerdo de paz. Un pasaje también te habla que si tú vas a hacer una construcción, tú calculas los gastos para que no quedara en vergüenza, no voy a hacer que no termine. Yo empecé a calcular los gastos, desde el año pasado lo estaba calculando, al principio yo tengo que hacer algo, si esto no avanza, y entonces tomé la decisión antes del proceso electoral, porque lógicamente tenía que tomar una decisión sensata en momento oportuno. Bueno. Y los ingresos, porque yo gano mi sustento con el sudor de mi frente, tiene que ir para la familia. Bueno, tal vez se acerca el momento de los independientes, pero la estructura, la ley electoral y la economía lo hacen difícil. Y un mensaje final para esas personas que están en los partidos políticos. Yo respeto a los partidos políticos. Qué difícil, supongamos, esos partidos políticos que quieren desplazar a un diputado. Es difícil que un militante de un partido político desplace a un diputado de ese partido político. Está en ejercicio. Porque están cobrando su salario, por un lado, tienen la partida 080, tienen la 172, y entonces para que tú desplaces a un caudillo del área es harto complicado. Se requiere una reforma legislativa muy importante. Bien directa. No, pues te lo digo de frente. Y eso en favor de los partidos políticos, los militantes, contra el estado de cosas, la cúpula de los partidos políticos, que mira, tú y yo sabemos que los partidos políticos, los diputados, son los que mandan en mucho de los colectivos. Bueno, ahí está. Hay que todavía hacer más por la ley electoral panameña para que sea más justa, más equitativa. Gracias, Ernesto Cedeño, por estar con nosotros.